Hola a todos, bienvenidos a nuestro webinar en el que estaremos hablando sobre retrofit, ventajas y beneficios, con Omar Castillo, nuestro gerente de producto para Current Latam. Vamos a dar unos 5 minutitos y en breve empezamos. Muchas gracias.
Hola a todos, nuevamente les damos la bienvenida a nuestro webinar sobre retrofit. Antes de comenzar, les recordamos que estaremos respondiendo sus preguntas al final de la presentación. Pueden enviarlas por la sección de preguntas y respuestas que les aparece en la pantalla. Bienvenido, Omar, muchas gracias por estar con nosotros. Te dejo la palabra para que puedas empezar con la presentación. ¿Qué tal? Hola, buenos días a todos. Bienvenidos al webinar de Retrofit. Pues bueno, empezaremos con el tema del día de hoy. Antes que nada, quiero presentarme. Mi nombre es Omar Castillo y soy ingeniero en comunicaciones y electrónica, egresado del Instituto Politécnico Nacional y con un MBA con especialidad en marketing por la Universidad del Valle de México. Cuento con 15 años de experiencia en el mundo de la iluminación, desempeñando diferentes puestos en marketing y ventas, colaborando con empresas como Cooper Lighting, Philips y GE Lighting. Actualmente desempeño el puesto de Field Product Manager para GE Current en Latinoamérica. Ok, esa es la agenda del día de hoy. En el tema 1 vamos a ver un escenario actual de cómo es el tema de ahorro de energía, eficiencia y todo lo relativo a la iluminación. Vamos a ver lo que es un retrofit. Nos enfocaremos hoy en día en esta presentación a la iluminación con tubos LED. Posteriormente pasaremos a evolución y tendencias de la iluminación. Y ahí finalmente daremos algunos casos de éxito que hemos trabajado en GE Current. Como mencionó mi compañera, al final de esta sesión tendremos una parte de preguntas y respuestas, así que por favor les pido que todas las preguntas que tengan las vayan poniendo en la sección de preguntas y respuestas que le aparece en la pantalla y al final las podremos responder. Uno de los mayores desafíos de la actualidad es disminuir el consumo energético en las ciudades, especialmente en la iluminación. Según informes de la Secretaría de Energía y la CONUE, la iluminación representa el 19% del consumo de energía eléctrica mundial. Y si nos enfocamos en México, esto representa únicamente el 15%. De acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía, por sus siglas en inglés IEA, los edificios y construcciones son responsables por el 36% del consumo energético mundial y aproximadamente por el 40% de las emisiones totales de CO2. Sin embargo, el tema de eficiencia global de dicha agencia se destaca el potencial para que la demanda de energía de los edificios comienza a disminuir desde ahora hasta 2040, de manera que, en promedio, los edificios sean capaces de ser 40% más eficientes energéticamente, usando productos eficientes con nuevas tecnologías. La idea más común es reemplazar tecnologías convencionales, como por ejemplo luminarias de halógeno, incandescentes, fluorescentes, por nuevas tecnologías, las cuales sean más eficientes y por ende tengan un menor consumo, como la tecnología de LED, para después agregar soluciones inteligentes a estos productos a fin de alcanzar aún mayores resultados en eficiencia energética. La tecnología LED es la más eficiente, debido a que las lámparas incandescentes o halógenas transforman solo el 5% de la luz y el 95% en calor. Por otro lado, las lámparas fluorescentes compactas transforman del consumo el 15% en luz y el 85% en calor. Y en el caso de las lámparas LED,
estos están transformando la energía en prácticamente un 95% de luz y 5% de calor. Esto nos muestra que la tecnología de iluminación utilizada afecta directamente a la producción de calor, en consecuencia la del CO2, la cual, según la tecnología que se emplee, se puede contribuir o incrementar el impacto sobre el efecto invernadero. Anteriormente, con las fuentes de iluminación tradicionales, bastaba con saber la cantidad de watts para elegir el más apropiado. Con la llegada del LED es más importante saber el flujo luminoso o los lúmenes. Y a su vez podemos conocer la eficacia del producto, la cual nos indica cuánta luz genera la lámpara por cada watt consumido. Así que mientras mayor sea la eficiencia, mejor será el aprovechamiento. Como podemos ver en la pantalla, tenemos aquí una comparativa de cómo ha sido la sustitución de los focos incandescentes con respecto al halógeno, con respecto a las lámparas fluorescentes compactas y hoy en día el LED. Si vemos de izquierda a derecha, tenemos los productos menos eficaces y a la derecha más eficacia. Además, algo importante que podemos resaltar con las lámparas de tecnología LED es el tiempo de vida útil que se tiene. Anteriormente, un foco incandescente podría tener hasta 1 año de vida. Se evolucionó y con la tecnología halógena se pudo obtener casi 2 años. Posteriormente, la fluorescente fueron 10 años, que ya era un tiempo bastante considerable. Sin embargo, hoy en día con las lámparas de LED podemos tener hasta 25 años de tiempo de vida útil y con esto tener más eficacia y por ende un mejor ahorro y economía en el consumo. Tomando en cuenta que la evolución que ha tenido estos productos, podemos decir que los LED pueden reemplazar cualquier tipo de soluciones de iluminación, desde la iluminación de alumbrado público, iluminación de estacionamientos o espacios interiores, oficinas y restaurantes o cafeterías. Esos son solo algunos ejemplos de las soluciones que podemos tener con LED. Prácticamente el LED puede ser empleado hoy en día en cualquier tipo de aplicación, confirmando su tiempo de vida, su eficacia y su durabilidad. Además de que obviamente va aunado el ahorro de energía. Tomando en cuenta que el entorno cumple con las condiciones anunciadas en el análisis y el proyecto de iluminación adecuado, la sustitución de la tecnología de lámparas incandescentes por LED genera un ahorro mínimo del 50%, sumándose a esta reducción la posibilidad de automatización que, aliada a la contribución de luz natural o sensores, podemos tener una economía aún mayor, agregando un 15 o un 30% en el ahorro de costos. Pues bueno, ¿cuáles son los beneficios del retrofit? Como ya se ha dicho, el retrofit trae una serie de beneficios. El primero es el hecho de actualizar las instalaciones y el parque de iluminación, de manera que las tecnologías y las soluciones más avanzadas, como la telegestión o el Internet de las Cosas, sean compatibles, aplicables y accesibles y más difundidas en la sociedad. Con el producto más moderno es posible incorporar controles de iluminación con diferentes sensores, ya sea de presencia, temporizadores,
atenuaciones o inclusive un sistema completo de automatización y control. Pero bueno, ¿qué es el retrofit? El concepto de retrofit es muy utilizado en el mundo de la iluminación. Su primicia consiste en la modernización del sistema de iluminación existente, reemplazando luminarias, lámparas y o controladores por otros equipos con tecnologías más avanzadas y eficientes, en el cual se traducen en ahorros de energía, menos impacto al ecosistema y ahorro en temas de costo. Además, esto se enfoca a la parte de instalación, que debe de ser similar a lo que ya se tenía anteriormente. Cuando una instalación está obsoleta, presentando un alto grado de consumo de energía, un rendimiento luminotécnico inadecuado o fuera de estándares técnicos, lo ideal es que se realice el cambio de los equipos completos de iluminación. Sin embargo, las empresas no siempre cuentan con los recursos necesarios para la sustitución completa con mejor tecnología. En este caso, se recomienda el retrofit. La mayoría de las veces, el proceso de retrofit es más económico que el cambio de todo el sistema de iluminación, porque es posible aprovechar las estructuras y o equipamientos destinados a la iluminación y ya están instalados en el sitio, debido a que los productos retrofit son compatibles con estas estructuras. Además, proporciona significativos ahorros de energía que a menudo son suficientes para pagar la inversión inicial. Por lo tanto, podemos concluir que para muchas empresas es una muy buena opción poder hacer un proyecto de retrofit, ya que la inversión puede ser mínima con respecto a cambiar todo un sistema de iluminación completo. Los beneficios del retrofit, por lo tanto, es más económico, se aprovechan las estructuras o equipos de iluminación ya instalados, los productos son compatibles con las estructuras que ya están instaladas en el sitio y son significativos los ahorros de energía, dando un mejor ahorro y un retorno de inversión mucho más corto con respecto a la inversión inicial. Sin embargo, para que el retrofit pueda alcanzar sus objetivos, no basta con sustituir la cantidad y los tipos de lámparas. Es necesario revisar otros factores. Se necesita determinar los niveles de iluminación existentes y los niveles necesarios para cumplir con los requerimientos locales, ya sea por alguna norma o por las mismas aplicaciones que pida el mismo cliente. Luego, se necesita determinar el coste de mantenimiento del sistema actual, el costo final de la factura de electricidad y el costo que mejor se ajuste al presupuesto del consumidor o del cliente final. Además, de acuerdo con las condiciones de las instalaciones de la red eléctrica, alguna intervención puede ser necesaria o recomendada con el fin de obtener la máxima eficiencia. Lo ideal es que además de un estudio luminotécnico para identificar la mejor alternativa para cada caso, se haga también un estudio de la red eléctrica. Los datos sobre estas instalaciones y su potencia total deben ser estudiados cuidadosamente para que no exista un dimensionamiento errado del sistema, comprometiendo la calidad de iluminación y especialmente la seguridad del usuario. ¿Cómo hacerlo? Es importante aquí evaluar el sistema de iluminación actual. 1.
debemos conocer el consumo total de energía del edificio o el área con el objetivo de definir el porcentaje que el sistema de iluminación consume en relación con los demás sistemas que consumen energía eléctrica, como por ejemplo aires acondicionados, elevadores, calentamiento de agua, etc. El segundo punto a considerar es evaluar el sistema de iluminación existente, para lo cual es necesario identificar la cantidad y calidad de todos los luminarios, lámparas y o controladores existentes, así como la carga instalada total. Es importante que los ambientes sean analizados separadamente con el propósito de considerar las actividades específicas y el tiempo de cada uso en el área, derivado a que cada área es independiente y puede tener diferentes necesidades. Y por último, sugerimos medir los niveles actuales de iluminación del área para descubrir si la eficiencia del sistema actual es correcta o si es necesario incrementar el nivel de iluminación para poder llegar a los valores mínimos sugeridos por algunas agencias. Así podremos hacer una propuesta para reducir el consumo de energía con niveles de iluminación adecuados, ya así poder tener un retrofit viable. Ahora pasaremos a nuestro tema de lámparas LED y tubos LED. Haremos una comparativa en cuanto a formas. Actualmente, el tubo LED está disponible en sus formatos de T8 y T5, que prácticamente están diseñados para reemplazar directamente a las lámparas fluorescentes lineales convencionales. Es decir, tienen la misma longitud, tienen el mismo diámetro y las bases son prácticamente las mismas. Es decir, es un G13 o G5 dependiendo el tipo de lámpara. En cuanto al balastro, todos sabemos que para una lámpara fluorescente lineal es necesario utilizar un balastro, en el cual tiene un tiempo de vida, y eso es lo que hace que el sistema fluorescente lineal sea más costoso, derivado a que hay que dar mantenimiento y cambio de estos balastros. En las opciones de LED, en algunos casos es necesario, existe la opción de utilizar el balastro lineal, el balastro para lámpara fluorescente lineal existente, o inclusive se puede eliminar el balastro o utilizar un driver por separado. En cuanto al consumo, a pesar de que se ha trabajado mucho en la eficiencia de las lámparas fluorescentes, sobre todo en el T5, hoy en día con las lámparas tubulares G-Current podremos tener hasta un ahorro de 43% de la energía consumida. Esto es con respecto a algunas lámparas, dependiendo de qué tipo de lámpara y el consumo total. Es decir, tomando en cuenta el consumo del balastro y el consumo del balastro y la lámpara. La eficiencia. Como les comentaba anteriormente, el consumo de energía para una lámpara LED lo transforma el 95% en luz visible y el 5% en calor, algo contrario a las lámparas fluorescentes, que estábamos en el orden del 80% de calor y el 20% de luz visible. Y por otra parte tenemos la vida útil. La mayoría de las lámparas fluorescentes estaba en un máximo de 30,000 horas, y además esto repercute directamente a la mano de obra para hacer el cambio de todas las lámparas. Por el otro lado, las lámparas LED pueden tener 50,000 o más. En algunos casos de G tenemos hasta 70,000 horas de tiempo de vida útil, el cual es al menos 2.13 veces más larga la vida útil, por lo que también da un menor mantenimiento.
Otro tema importante a considerar es la radiación infrarroja y UV. Los fluorescentes tienen radiación de este tipo. Por otro lado, los tubos LED no tienen radiación infrarroja ni ultravioleta, lo que evita daños a la piel, plantas y objetos como ropa, decoraciones y obras de arte. Aunado a todo esto, viene la parte del confort. En algunas ocasiones, las lámparas fluorescentes lineales en conjunto con el balastro emiten algunos ruidos, algún zumbido. También atraen insectos y en algunas situaciones la iluminación es discontinua. En cambio, los tubos LED no hacen ruido, tienen un mejor confort visual y la uniformidad en distribución de la luz es mucho mejor. Tiene también opciones para temperatura de color para las diferentes aplicaciones que se necesiten para la solución de iluminación. Y finalmente, la parte de eliminación o desecho de estas lámparas. Todos sabemos que las lámparas tienen un mínimo, pero tienen con mercurio, que es de alta toxicidad, es agresiva para la salud y al medio ambiente. Por otro lado, los tubos LED, digamos que es fácil la eliminación, ya que no contienen residuos peligrosos y en muchas ocasiones es reciclable. La oferta que tenemos en GE Current, tenemos una oferta completa en cuanto a los tipos de lámparas. Podemos tener T5, T8 y diferentes aplicaciones derivadas de las soluciones que se necesitan. Tenemos la experiencia derivado a que GE siempre ha sido pionero en temas de iluminación y ayudamos a un retorno de inversión a un menor plazo con unas soluciones de alto rendimiento para las necesidades del mercado. ¿Qué características y beneficios ofrecen las lámparas tubo LED de GE Current? Pues bueno, tenemos tubos de vidrio, tubos de plástico, mayor tiempo de vida, flujos luminosos que son sustituibles por tecnologías convencionales de lámparas fluorescentes T8, T5, sin sacrificios técnicos, es decir, no se sacrifica el nivel de iluminación por hacer este tipo de sustitución. El ángulo de luz es más amplio y distribuye de mejor manera la iluminación. Tenemos proyectos especiales y tiempos de entrega más cortos, es decir, ayudamos a hacer un análisis completo para tener una mejor solución. Como les comentaba, podemos tener hasta 2.3 veces más de vida más larga, es decir, 50.000 horas, o en algunos casos hasta 70.000. Usa 43% menos de energía. Tenemos encendido instantáneo, es fácil la eliminación de peligros y la garantía está limitada a 5 años en los tubos de 50.000 horas y en algunos casos podemos tener hasta 7 años dependiendo el tipo de lámpara que se seleccione. Aquí vamos a platicar sobre los tipos de lámparas tubo LED. Es común que ustedes suelen escuchar que son lámparas tubulares tipo A. ¿Eso qué quiere decir? Que las lámparas tubulares tipo A sustituyen directamente a las lámparas convencionales fluorescentes lineales. Es decir, operan con el balastro que está instalado en el luminario y no es necesario ningún cambio. Una de las complicaciones aquí es la compatibilidad del sistema del balastro con la lámpara. El costo de instalación es mucho más bajo y
La instalación es plug and play, es decir, quitas y pones sin ninguna modificación adicional. Lo único que tienes que considerar es que el balastro que está instalado sea compatible con la lámpara que vas a utilizar. Por otro lado, las lámparas tubulares tipo B, que le llamamos atención de línea, esto elimina el uso del balastro, es decir, debes de quitar el balastro del luminario que está instalado y hacer una modificación eléctrica interna del luminario para que tú puedas conectarlo directamente a la tensión de línea. Normalmente se tienen lámparas de voltaje universal, es decir, de 120 a 277, pero es importante identificar bien el marcado de cada lámpara porque no todas operan hasta 277. Hay algunas limitantes que son de 100 a 240, de 120 volts o de 120 a 277. El costo de instalación es más alto con respecto al tipo A, derivado a que hay que hacer esta adaptación en las bases y en los cables. Y una de las consideraciones importantes es que este tipo de lámpara dentro de un luminario puede dar hasta una distribución de luz de hasta 270 grados, es decir, en conjunto con el luminario puedes tener un muy buen resultado en temas de iluminación. No es necesario reemplazar las bases y puede ser en algunos casos con base shunted o no shunted, o en español le conocen también como bases con derivación o sin derivación. En conclusión, este tipo de lámparas son las más utilizadas y más requeridas en el mercado porque son muy fáciles y sencillos de utilizar, eliminando el reemplazo del balastro que se utilizaba anteriormente. Como les comentaba, en conjunto con el luminario puedes tener una muy buena distribución para la iluminación generales y además existe un tipo de lámpara que le llaman de doble terminal, que es importante con la seguridad del tubo LED. Se recomienda instalar un fusible para proteger al usuario final, como lo podemos ver en este diagrama que tenemos aquí. 2, tiene instalado un fusible térmico interno para protección del usuario final en caso de que hubiera un incremento de temperatura. Y por último, 3, contiene un interruptor interno para evitar algún accidente al momento de instalar la lámpara. Es decir, las lámparas tubo LED con doble terminal podemos decir que son aún más seguras con respecto a las lámparas tubulares de una sola terminal. Y con este tipo de lámparas puedes utilizar ya sea base shunted o no shunted, no importa qué tipo de lámpara. Y aquí lo podemos ver en este diagrama con respecto a un tubo fluorescente y un tubo LED tipo B de doble terminal. Es decir, del lado izquierdo podemos identificar el diagrama de conexión de una lámpara fluorescente lineal. Tenías tu balastro, este balastro lo conectabas a la línea neutro de tu tensión de alimentación. De ahí salían los cables para poder energizar las lámparas y puedan encender. Por otro lado, del lado derecho, tenemos el diagrama de conexión de las lámparas LED. Como les comentaba, recomendamos que se utilice un fusible en la línea para mayor seguridad. Y así se conecta directamente a la tensión de línea, ya sea 120, 277, eliminando el balastro y tener un mayor ahorro en cuanto a mantenimiento del luminario. Finalmente tenemos el tubo LED con controlador externo, que le llamamos el tipo C. La diferencia radica en que la lámpara necesita un driver o un controlador externo para poder energizarse. Es decir, el balastro que tú tenías
debes de quitarlo y ahí conectar el driver para hacer un arreglo y conectarlo a las bases para que puedan energizar la lámpara. Esto, digamos que es un poco más complejo en cuanto a instalación, ya que es necesario conectar y reconectar varias cosas, pero muchas veces este tipo de lámpara nos ayuda a tener hasta 70,000 horas de vida útil y tener una mejor calidad y tiempo de vida. Incluso en algunas lámparas existe la opción de seleccionar cuál es el flujo de salida que tú puedes tener. En esta pantalla podemos ver un comparativo de las opciones que se pueden tener en cuanto a tipo de lámpara. En la columna 1 podremos decir que tenemos tipo A en T8, columna 2 tipo B, T8, y columna 3 tipo C, T8. Podemos tener diferentes potencias, aquí son únicamente a nivel informativo cuáles son las características que podremos encontrar. Las potencias son muy similares, las ópticas, algo importante de resaltar aquí es las temperaturas de color que se pueden seleccionar para poderlo utilizar de acuerdo a la aplicación o solución de iluminación que tenemos. Prácticamente aquí estamos estandarizando todas las lámparas a 50,000 horas y 5 años de garantía. Algo similar es en este comparativo de T5. Tenemos las lámparas tipo A, tipo B y tipo C. También tenemos diversas opciones para las temperaturas de color y todos estos flujos luminosos están estimados para poder sustituir lámparas con las potencias y flujos convencionales que te otorga una lámpara fluorescente lineal. Es importante mencionar que en el mercado existen dos diferentes materiales de lámparas, es decir, de vidrio o de plástico. El vidrio tiene la opción más económica para proyectos de retrofit a gran escala y una mejor disipación. Sin embargo, tiene menos resistencia al impacto que el plástico, que a su vez, además de la mayor resistencia, puede tener una clasificación para diferentes aplicaciones como procesamiento de alimentos o industria. Y el vidrio es mucho más común utilizarlo en oficinas o en iluminación general como centros comerciales y estacionamientos. Pero aquí depende realmente de cuál es la aplicación que tú puedas utilizar. La verdad es que la lámpara vidrio es mucho más económica y mucho más accesible para el mercado que manejamos. Ahora vamos a hablar un poco del retorno de inversión del retrofit. Una pregunta común en un proyecto de retrofit es acerca del retorno de inversión. El periodo de retorno de inversión puede variar de acuerdo con su proyecto y circunstancias financieras. Tanto el diseño de iluminación como el enfoque financiero dependerá de las circunstancias y alcance del proyecto. Por lo tanto, los periodos de retorno de inversión se ven afectados de diferentes variables. Algunos administradores de las edificaciones también pueden optar por obtener una recuperación más rápida, mientras que otros pueden extender deliberadamente sus préstamos durante un periodo más largo. Esto dependerá de las circunstancias financieras de cada caso. Para calcular el retorno de inversión de un proyecto basado en la eficiencia energética a través de un comparativo entre luminarias convencionales y tubos LED, es necesario reunir algunos datos fundamentales. Uno es el proyecto actual, identificar la cantidad y potencia de luminarias convencionales existentes, así como también el tipo de lámpara y controlador existente en cada luminario. El proyecto LED, es decir, cantidad y potencia de luminarios de LED que se van a instalar, así como los niveles requeridos. Y también el tiempo de utilización de las lámparas, es decir,
las horas de uso por día dentro y fuera de las horas pico en cuanto a tarifas de la energía eléctrica, días a la semana y frecuencia de reemplazo de las lámparas. Todo esto aunado a costos y tarifas de iluminación. Como les comentaba, en algunas ocasiones existen algunos horarios de horas pico en el cual definitivamente es importante considerarlo para tener un mejor análisis de retorno de inversión para que sea viable. Comparando el uso final del sistema de iluminación actual con la propuesta del retrofit, tenemos el ahorro total de la electricidad con la implementación de un nuevo sistema. La propuesta debe ser económicamente viable desde el punto de vista de inversión inicial, generalmente considerada de 2 años para el retorno. E incluso con las lámparas tubo LED podemos tener casos de menos de 1 año. Sin embargo, considerar la viabilidad del retrofit solo durante el periodo que se pagará la inversión, sin tener en cuenta los beneficios que el nuevo sistema instalado proporcionará durante toda la vida útil. Es decir, una vez que se tenga el retorno de inversión, prácticamente todos los ahorros considerados van a ser ganancias para la empresa o para el usuario final. En esta pantalla estamos informando o presentando un proyecto real sobre una cadena de farmacias. ¿Cuál fue la intención aquí? Reemplazar lámparas fluorescentes lineales T8 de 32 watts más balastro por lámparas tubulares T8 LED de 12 watts tipo B con un voltaje universal de 120 a 277. Es decir, lo que se buscaba era eliminar el balastro y tener un ahorro de energía. Hicimos un retrofit en un universo de 1.200 tiendas. El costo total de la inversión inicial es aproximadamente de 1.4 millones de dólares. El costo que estaban pagando esta empresa por el sistema actual, es decir, el OPEX, estaba alrededor de 3.16 millones de dólares al año. Y con nuestra propuesta estábamos estimando tener un $900,000 al año, es decir, un ahorro del 67%. Con este análisis nosotros pudimos llegar a un retorno de inversión inicial de 0.6 años, es decir, de 8 meses. Todos estos costos fueron considerando la instalación, es decir, la sustitución de las lámparas LED, cambio de las bases, bueno, del cableado, la adaptación de los cableados para poder eliminar el balastro y conectar directamente a tensión de línea y además el producto. ¿Cuáles fueron los beneficios para esta cadena de farmacias? Es ahorro de energía en la facturación de CFE, pudo hacer el cambio total de su iluminación convencional de luz fluorescente a sistema LED, incrementó los niveles de iluminación y se tuvo un ahorro de energía. ¿Cuáles son las tendencias y evoluciones en cuanto al tema de iluminación? En el escenario actual de iluminación, el producto se puede utilizar en prácticamente todos los segmentos y sus tecnologías. Se ha vuelto cada vez más eficiente debido a que es posible mantener el alto flujo luminoso, mientras se reduce el consumo en potencia, lo que se traduce directamente en reducción de costos de energía y ahorro en dinero y facturación. Además, ahora se puede controlar la iluminación con sistemas de control avanzados
El escenario de tecnología de iluminación LED seguirá siendo mucho más eficiente debido a que el propósito es diseñar iluminación cada vez especializada para satisfacer las necesidades de las personas. Una tendencia es el OLED. El OLED es Organic Light Emitting Diodes, que tiene como perspectiva ser utilizado donde por el momento no es posible utilizar LED. El OLED consigue emitir una luz suave, sin sombra y brillo controlado, algo que por el momento el LED convencional, por llamarlo de alguna forma, no alcanza con sus lentes y difusores. Es decir, siempre va a tener alguna aplicación muy efectiva este tipo de elemento. Además, hay algunos términos muy discutidos últimamente. Uno de ellos es el Human Centric Lighting, totalmente enfocado en la iluminación del futuro, que se refiere a la iluminación centrada en las necesidades físicas y fisiológicas del ser humano, lo que permite un solo producto proporcione diferentes sensaciones. La iluminación cambiará a lo largo del día con un flujo luminoso o intensidad, seleccionando el color en función del tiempo, no solo cambiando la sensación de iluminación del entorno, sino mejorando los colores, especialmente en ambientes que necesiten una mejor iluminación. El otro término ampliamente hablado es el Internet de las Cosas. Proviene del inglés Internet of Things, o simplemente IoT, y que se refiere a una revolución tecnológica que tiene como objetivo concentrar elementos cotidianos a la red mundial. Cuando traemos este concepto a la iluminación LED, podemos mencionar la tecnología de telegestión, donde las luminarias pueden comunicarse y transmitir datos en forma remota y rápida. Otro punto para tener en cuenta es el Connected Lighting, con el que el producto se conectará a Internet, aplicaciones y redes sociales, facilitando su gestión con otros sistemas como calendarios o el estado del día. Finalmente, hablaremos de los casos de éxito. Tenemos un caso de éxito en Laureate International Universities. Laureate eligió la iluminación LED de G-Current para iluminar campus universitarios a lo largo de América Latina. Los productos LED de G-Current tienen una vida útil de 50,000 horas. Es decir, las lámparas tubulares que utilizamos en este proyecto fueron de 50,000 horas y estuvieron muy por encima de las convencionales que en ese momento estaban utilizando, que lo máximo eran 20,000 horas. Este proyecto fueron 170,000 tubos de lámparas y luminarias que se instalaron en 42 campus a lo largo de América Latina. Tuvimos un 50% de mejora en la eficiencia de iluminación. Otro caso de éxito es Chase o JP Morgan, el requerimiento más grande del mundo de LED que hace JP Morgan Chase, pagando la mitad por iluminación. En este caso fueron 184,000 horas de kilowatt de ahorro. 4,500 sucursales de Chase aumentaron la eficiencia energética y obtuvimos una reducción del 15% del total de la energía, además del 50% del consumo relacionado únicamente al tema de iluminación. Finalmente, estas son las soluciones que tenemos en tubos LED y posibles impulsores de decisión, que son ejemplo claro de lo que hemos intentado en estos casos de éxito. Conclusión,
tenemos la amplia gama de productos para este tipo de sustitución a diferentes soluciones de iluminación. ¿Cuáles son los valores añadidos por GE Current? Tenemos más de 100 años de innovación, tenemos expertise en el sistema, la mejor seguridad en clase, medición de lo que importa en análisis de iluminación, capacitación en soporte y ahorros que se pueden ver y ser tangibles. Eso es lo que ofrece hoy en día GE Current. Pues bueno, hemos llegado al final de la presentación. Les agradezco su atención y continuaremos en la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Omar, por la presentación. Seguiremos ahora con las preguntas. Carmen Montero pregunta, ¿cómo es que la tecnología LED más controles puede llegar hasta el 80% de ahorro? Ok, bueno, aquí podemos partir que se está utilizando actualmente en esa área o en ese edificio un sistema convencional. Puede ser fluorescentes de 8. Es impresionante, inclusive yo he visto algunos proyectos en el cual aún siguen utilizando T12, con una tecnología totalmente obsoleta. Entonces, si nosotros utilizamos tecnologías de LED o luminarios completos con la sustitución de este tipo de lámparas convencionales o tubos, aunado a esto, bueno, con esto podemos tener unos ahorros inclusive de 40-50%. Adicional a esto, si utilizamos sistemas de control, es decir, sensores de presencia, sensores de ocupación, sensores que te ayudan de daylight, es decir, te ayudan a atenuar los luminarios de acuerdo a la contribución de luz natural, podemos obtener ahí un 15 al 20%, es decir, estamos hablando de un 70% en cuanto a ahorro. Y aunado a esto, si tú tienes un sistema de control completo, nosotros en GE tenemos Daintree, en el cual es un sistema bastante robusto, en el cual tú puedes agendar en qué momento se prenden los luminarios, en qué momento se apagan, cómo atenuar. Es decir, es una solución completa que, aunado estos tres elementos que te dije, utilización de tecnología LED, sensores convencionales o clásicos como de presencia, ocupación, y un control robusto de iluminación, podremos llegar hasta un 80% de ahorro de energía con respecto a tecnologías convencionales obsoletas. La siguiente, por favor. Darío Barbosa pregunta, ¿cómo se hace la instalación del LED reemplazo T5? Ok, como les comenté durante la presentación, tenemos tres opciones. Tenemos las lámparas, ya sea T5 o T8, puede ser tipo A, tipo B, tipo C. El tipo A podríamos definirlo como es el reemplazo directo de la lámpara. No tienes que quitar ni el balastro ni hacer ninguna modificación interna en el luminario.
lo único que tienes que ver es la compatibilidad del balastro que opera la lámpara actual fluorescente lineal. El tipo B, aquí tienes que quitar directamente el balastro, haces un puente para que extensión de línea vaya directamente a las bases donde se sujeta la lámpara, ya sea la base G13 para T8 o G5 para T5, y se energiza directamente. Y por último, el tipo C, ahí tienes que sustituir tanto el balastro como la lámpara, es decir, el balastro es sustituido por un controlador o driver que opera la lámpara LED, y la lámpara LED sustituye a la lámpara tubular fluorescente y utiliza las mismas bases. Siguiente. Jorge Sarabia pregunta si hay degradación de las lámparas LED, tal como ocurre con las fluorescentes. Sí, digamos que sí, hay una degradación. Nosotros estamos hablando de 50.000 horas a la L70. Estos son unos parámetros marcados internacionalmente, y esta degradación significa que nosotros vamos a tener un 30% de degradación hasta las 50.000 horas. Si lo comparamos con una lámpara fluorescente lineal, es muy largo esta degradación que se pueda tener. No significa que la lámpara se va a apagar a las 50.000 horas. Significa que va a tener una reducción del flujo de salida del 30% con respecto a lo que tenía inicialmente, que comparado con las lámparas fluorescentes era en muy corto tiempo. Es decir, en menos de 6 meses tú tenías una degradación que la podías que podía ser visualmente detectable. Siguiente. Claudio Blasio pregunta, ¿cuál es el tiempo de retorno de inversión más adecuado para que sea una inversión rentable y viable en un proyecto? Pues bueno, nosotros estamos recomendando o trabajamos para que sea en un máximo de 2 años este retorno de inversión. Como lo platiqué durante la plática, hay que tomar todos los factores, los luminarios que tienes, el tiempo de utilización de cada área, los niveles de iluminación, para poder llegar a un análisis final de retorno de inversión. Obviamente aquí es importante también conocer las tarifas y la facturación que se tienen anualmente o mensualmente para hacer una proyección de cuánto es lo que te puedes ahorrar. Con el ejemplo que yo presenté, tuvimos en 8 meses un retorno de inversión, y es por eso que nosotros elegimos presentar tubos LED para este tipo de aplicaciones o retroalimentación. La inversión es muy corta o es muy poca con respecto a un luminario completo. Entonces, si tú llegas a utilizar lámparas tubulares LED con una vida útil mayor o igual a 50.000 horas, te aseguro que al final de cuentas tú puedes tener un retorno de inversión de máximo en 1 año. Vamos con una última pregunta. Claudia Blasio pregunta, ¿cuál es la relación precio entre un tubo LED de vidrio y de plástico, considerando los costos adicionales que se tengan que incluir para el retro? Bueno, el costo, hoy en día, por ser más popular las lámparas LED de vidrio, hoy en día se ha incrementado el precio en un aproximadamente 10% para los tubos de plástico. Pero es muy importante, tienen ciertas aplicaciones que son necesarias que se utilicen plástico para que no tengas problemas en tu solución. Entonces podríamos decir que muchas veces ese 10% por el tipo de aplicación que se necesita y la solución que tú tienes que dar es prácticamente nada para poderlo utilizar como debe de ser o como te requiere tu cliente. Listo. Listo, pues muchas gracias a todos por asistir a esta sesión. Les queremos estar pendientes para nuestro siguiente webinar que se llevará a cabo en el mes de diciembre. Y bueno, nuevamente muchas gracias, Omar, y nuevamente gracias a ustedes por asistir. Muchas gracias a todos.